Bueno, continuando con la segunda parte del tema de diagramas de equilibrio de fase, vamos a ver ahora, nos vamos a abocar ahora en el método para la resolución de los problemas. Primero vamos a empezar con la aplicación de la regla de las fases en un diagrama sencillo, ¿sí? De aleaciones del tipo 1, ¿sí? Por ejemplo, si representamos nosotros a presión constante, graficamos temperatura en función de la composición en peso o puede ser composición en moles, o sea, donde graficamos la composición de B y de A, donde A crece hacia la derecha, o sea que en este extremo tengo A, 100% de A, o sea que A es puro. Y en este otro extremo, o sea de derecha a izquierda, crece el porcentaje de B. O sea que en este extremo tengo el componente B puro. Quiere decir que si yo estoy en este punto, ¿sí? Si voy hacia la derecha, yo puedo leer que tengo 20% de A y 80% de B. Y si estoy acá, en este punto, quiere decir que tengo 80% de A y 20% de B. Y obviamente en el medio el 50% de cada uno, ¿sí? Entonces, graficando temperatura en función de la composición, como son dos componentes, nada más, entonces es fácil hacerlo. Y la gráfica característica de que ya la vimos cómo se construye esta gráfica a partir de la curva de enfriamiento, obtenemos una asociación de puntos y obtenemos este tipo de curva, ¿sí? Entonces, donde acá, como dijimos, tenemos B puros, esa sería la temperatura de fusión del componente B, y TA es la temperatura de fusión del componente A puro, ¿sí? La curva superior, ¿no es cierto?, es la línea de composición de la fase liviana, el líquido, que nosotros la vamos a denotar con la letra Y o Y, ¿sí? Que me va a expresar el porcentaje, ya sea en peso o en moles de el respectivo componente, ¿sí? Y en la correspondiente fase, en este caso, la fase líquida. La curva inferior me representa la composición de la fase pesada en equilibrio con la fase líquida, ¿sí? Le llamamos con la letra X, ¿sí? Como habíamos convenido. Por arriba de la línea del líquido, de la línea de esta curva, tenemos tenemos una sola fase, que es la fase líquida. Por debajo tenemos la fase sólida, ¿sí? Debajo de esta curva. Y entre las dos líneas, ¿sí? Bueno, una línea paralela, ¿no es cierto?, al eje de la composición es una línea isotérmica, se llama, a temperatura constante, o sea, cualquiera sea la composición, que yo tenga sobre esa línea va a ser la temperatura va a ser constante. Y la línea vertical me está marcando una línea de composición constante que llamamos isopleta. Es una isolínea, en general se le dice así. Entonces, supongamos que tenemos una mezcla, ¿sí? Que está justo entre las dos curvas, una mezcla de composición, una mezcla M de composición que está que le vamos a llamar M de A, porque basta con que determinemos la composición de uno de los componentes y por diferencia va a quedar el otro, ¿sí? Supongamos justo en el medio tengo una mezcla de 50% de A y 50% de B, ¿sí? Entonces esa mezcla, cuando se va a separar, ¿sí? O pone en contacto a través de una línea, ¿sí?, que le llamamos cotéctica, que es a temperatura constante, porque en equilibrio acordémonos que estábamos en condiciones de temperatura y presión constante, ¿sí? Si todo este gráfico se hace a presión constante, y en este punto estamos a temperatura constante. Entonces se separan dos fases, la fase sólida y la fase líquida. Entonces, si queremos, o sea, que la temperatura, ¿sí?, con que sale en equilibrio esa mezcla, que se descompone en dos fases,
va a ser a esta temperatura, la temperatura de acá que no está marcada, pero va a ser, esa sería la temperatura, tanto en el eje de la derecha como en el eje de la izquierda. La composición, por ejemplo, de la fase sólida en A, lo vamos a llamar XA, sería todo este segmento. A ver, sí. No me está saliendo. Bueno. Lo que vamos a hacer, perdón, volvamos un poquito. Me estoy confundiendo con la gráfica que sigue. O sea, acá nosotros vamos a aplicar, volvemos un poquito para atrás. Vamos a aplicar la regla de las fases en cada una de las fases. O sea, en la fase líquida, entre las curvas y en la fase sólida, ¿sí? Recordemos que la regla de la fase era C más 2 menos phi, pero ¿qué pasa? Como estamos trabajando a presión constante, el 2 que era originario de la regla de la fase se transforma en 1, porque ya hemos fijado la presión. Entonces me queda una variable, que en este caso va a ser la temperatura, para poder, como posibilidad para poder variar. Entonces directamente me va a quedar 1 acá. Como tengo dos componentes, ¿sí? Bueno, entonces en este punto, en el punto del líquido, ¿sí? En el número 1, si yo aplico la regla de la fase, voy a tener, como son dos componentes, más 1 que es de la temperatura, menos 1 me queda 2. O sea que en ese caso el sistema es bivariante, ¿sí? O sea que son dos las variables que yo puedo, intensivas, que me aseguran que ya sea composición, porque la presión es constante, composición y temperatura, ¿sí? Son las que yo puedo variar, temperatura y composición. En el punto 2, o sea, entre las líneas, voy a tener dos fases en equilibrio, el líquido y el sólido. Entonces, si aplicamos la regla de la fase, tengo dos componentes, uno que es de la variable física, ¿no es cierto? Y menos 2, que son dos fases, me va a quedar 1. O sea que solamente tengo un grado de libertad, ¿sí? O sea, ya sea la composición, para poder asegurar de que no hay cambio de fase, la composición o la temperatura, ¿sí? Esas son las variables. En el caso del punto 3, en la zona 3, va a ser lo mismo que acá en la 1, ¿sí? Entonces, aplico la regla de la fase, B igual a C más 1 menos phi, entonces 2, tengo dos, son dos componentes, más 1, que es de las variables físicas, que es la temperatura, menos 1, ¿no es cierto? Que es una sola fase, me va a dar igual que en el caso 1, ¿sí? Y en el punto 4, ¿sí? Justamente tenemos el punto de fusión del componente puro, o sea, tanto B como A. Si aplicamos la regla de la fase, ¿sí? Aquí tenemos un componente, entonces es invariante, o sea que es cero, o sea que solamente ese es un punto conocido, característico, en este caso el punto de fusión de A, y acá el punto de fusión de B. Es un punto fijo, dado que se trata de los componentes puros, no puede cambiar, ¿sí? Ese sería cómo yo debo analizar o cómo aplico la regla de la fase en cualquier diagrama de fase que se nos pueda presentar, en cualquier situación problemática. Bueno, ahora lo que vamos a ver, también siguiendo con el mismo diagrama de temperatura-composición, vamos a replicar el mismo de la transparencia anterior, y en él se va a deducir la regla de la palanca, ¿sí? Trabajamos a presión constante, fíjense la misma abscisa, es donde representando las composiciones en peso o en moles, puede ser de A y de B. Incluso también en algunos libros lo tiene por ciento en peso de átomos, o sea que es indistinto. Bueno, entonces temperatura, composición, el mismo uso, ¿sí? La misma curva en forma de uso, quiero decir, la temperatura de fusión de B y de A, la fase líquida, la fase sólida, ¿sí?
la línea de composición de la fase líquida L, la línea de composición de la fase S del sólido, ¿sí? La isoterma y la isopleta, ¿sí? Ese sería para que recordemos. Bueno, supongamos que partimos de una mezcla líquida que está, por ejemplo, a una temperatura superior al punto de fusión de A puro, ¿sí? O tal vez un poco menos también puede ser que supongamos que esté acá donde está el rojo. Y procedemos a enfriar. Entonces, una mezcla de composición conocida, por ejemplo, en este caso acá tiene 50%, está marcada igual que en el otro. ¿Sí? Entonces empiezo a enfriar, se enfría, cuando llega acá, aparece en esa curva aparece el primer cristal de sólido, ¿sí? Y a medida que voy avanzando, o sea, voy enfriando, sigo enfriando, enfrío, llego, y acá desapareció todo, va a desaparecer la última gota de líquido, y ya casi toda la mayoría es sólido, ¿sí? Bueno, en este caso, estoy acá, o sea que tengo sólido y líquido, que van a estar en equilibrio siguiendo la línea lacotéctica, se separan en la fase líquida acá, ¿sí? Bueno, la composición de M es esta que está acá, la línea de composición del sólido, que le llamamos M de A. Fíjense que el segmento va desde 0 hasta este punto, esa sería la composición de la mezcla de partida, o sea, supongamos que esté por acá, que yo haya empezado a enfriar para separar líquido y sólido. Entonces se separa, como dijimos, en dos fases que van a estar en equilibrio. Recordemos que siempre se lo hace en la línea de temperatura constante, ¿sí? Donde se separan el sólido y el líquido. ¿Cuál es la composición? Bueno, veamos, esta sería la composición del sólido. Recordemos que para la fase pesada utilizábamos la letra X, ¿sí? Esta es la composición del líquido. Y para la composición de la fase sólida que sale en equilibrio con el líquido le llamamos XUA, ¿sí? ¿Sí? O sea que de A tengo este segmento en el sólido, y de B tengo desde acá hacia acá, ¿sí? ¿Sí? Por diferencia. O sea que la de B va a ser 1 menos X de B, si queremos ir ejercitándonos. Entonces, de la misma manera, para la fase liviana, que es el líquido en este caso, la composición del líquido sería I sub A para el componente A, y desde acá hasta acá el segmento este va a ser I sub B, o sea 1 menos I sub A. Cualquiera de las dos maneras. Esa sería cómo yo debo interpretar el gráfico y obtener los datos. Quiero recordarle que estos gráficos, ¿no es cierto? Porque está en forma cualitativa, pero los gráficos que vamos a manejar para la resolución de los problemas están hechos a escala, o sea que podemos trabajar tranquilamente, aplicar las reglas de la palanca y obtener los resultados reales, ¿sí? Bueno, entonces, si hacemos un balance total, ¿no es cierto? La mezcla que original está compuesta por líquido y sólido, o sea que yo voy a tener M, o sea, la mezcla pesada en kilogramos, va a ser igual ya está compuesta por líquido y sólido, va a ser la suma de las dos fases, ¿sí? Y M, recordemos que le vamos a llamar M, la letra M minúscula, para denotar el porcentaje en peso de la fase de la mezcla, y por ciento en peso de la fase líquida, y X% de la fase sólida, la fase pesada. Entonces, si hacemos un pasaje de término, ¿sí? Significa que vamos a eliminar de esta ecuación L, o sea, L va a ser igual a M menos S. Eso significa que nosotros, para aplicar la regla de la palanca, vamos a hacer pivot acá, vamos a hacer pivot, o sea, el punto de referencia para hacer la palanca va a ser en este caso el punto de la fase L, ¿sí? Si hacemos ahora un balance parcial para el componente A, como ustedes ya saben y ya han visto en el tema anterior de balance de masa, si yo quiero hacer un balance de masa para
teniendo en cuenta el balance total, o sea, la cantidad de A que hay en M va a ser MA por M. Tiene que ser igual a la fracción en peso de A en la fase líquida por el líquido, más la fracción en peso de A en el sólido por la cantidad de sólido que hay presente, ¿sí? Entonces, si representamos, si hacemos donde dice L, representamos por M menos S, sustituimos, ¿sí? Hacemos la operación matemática, operamos matemáticamente, eso ya lo dejo para que ustedes también lo puedan comprobar. Me va a quedar que, por ejemplo, el MA menos IA, MA menos IA no es nada más y nada menos que el segmento LM. ¿Correcto? O sea, ¿qué quiere decir? Como le había mencionado, este diagrama está en equilibrio, está en equilibrio, o sea, son dos componentes y fases que están en equilibrio, pero está hecho a escala. ¿Qué significa? Que yo puedo leer el valor correspondiente a la composición, ya sea leyendo directamente acá en este que dice 50, por ejemplo, acá más o menos aproximadamente sería un 40% de IA, y esto sería 50%, o sea que son 50, 0,05 menos 0,4, sería si es en composición en peso, ¿sí? Recordemos que las composiciones son porcentuales, por ciento en peso, por ciento tanto por 1, ¿sí? Si nosotros medimos este segmento, si medimos con la regla este segmento, ¿sí? Bueno, es equivalente a determinar, a hacer esta diferencia, porque esto está hecho a escala, ¿correcto? De la misma manera, si yo quiero determinar la diferencia entre X menos IA, o sea, X, que sería esto, menos IA, ¿sí? me queda este segmento, SL o LS, ¿correcto? Bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda así? En lugar de poner MA menos IA, que es una forma de determinar la diferencia de concentraciones, igual al LM, o bien XA menos IA es igual al segmento S, LS, reemplazo y me queda la regla de la palanca. La regla de la palanca no es otra cosa que aplicarla como si estuviéramos en física. Si yo estoy parado acá, ese sería el punto, el pivot o el punto de apoyo. Entonces, para aplicar la regla de la palanca, yo digo que va a ser igual a M por este segmento, ¿sí? Ahí está, es M por el segmento LM, ¿sí? Tiene que ser igual a ¿qué? A la cantidad S, que sería la masa de S, por el segmento LS, ¿sí? Siempre me paro de acá haciendo referencia en este pivote, ¿sí? Por eso se llama regla de la palanca, porque yo tomo como punto de apoyo cualquiera de esos tres puntos. Siempre lo tenemos que tomar desde el punto de vista estratégico, cuál nos conviene usar. O sea, vamos a usar aquel punto en el cual tengamos menos datos, ¿sí? Tengamos menos datos, entonces al tomar, supongamos que sea L que tenemos menos datos, entonces tomamos como referencia ese, estamos anulamos la masa de L. Ustedes ven que acá en la expresión no surge la masa de L. Entonces, supongamos que quieren determinar cuántos sólidos se separa. Entonces, y yo parto de una determinada cantidad de la masa de una mezcla M. Entonces, ese sería dato. Los segmentos serían datos. LM y LS son datos. ¿Por qué? Porque los voy a medir con una regla o los voy a determinar en base a esta diferencia. MA menos IA o XA menos IA. Entonces, de esa manera, yo voy a conocer M, voy a conocer LM, voy a conocer LS. Hacemos pasaje de términos, determino S. Y ya conociendo S, yo también puedo hacerlo aplicando esta ecuación, ¿sí? Porque ya voy a conocer M, voy a conocer S, voy a sacar L. O bien, de la otra manera, puedo aplicar el pivot acá en S y aplicar la regla de la palanca. De cualquiera de las dos formas. Yo a veces les digo que no lo hagan por diferencia. ¿Por qué? Porque se pueden equivocar en tomar la medida, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre lo haría así, tomando pivot. Tomo acá y después tomo acá. Y después compruebo que la suma de tanto de
de L más S me dé M, que sería el punto de partida. Porque si no me da, no me da, acá forzosamente me va a dar. ¿Por qué? Porque una es consecuencia de la otra. Bueno, entonces, ¿cómo sería si yo hago, por ejemplo, ahora lo voy a resumir un poquito, acá pues solamente voy a, está dibujada las zonas de las dos fases, ¿sí? Donde yo pongo las dos fases que se separan, y voy a elegir o pivot o punto de apoyo, ¿sí? En el caso que elegimos hace rato, el de L, elegimos L como punto pivot, punto de apoyo, la regla de la palanca sería M por el segmento LM igual a S por el segmento SL. Entonces, sería M la masa en kilogramos, sería como se, y S la masa de S en kilogramos. Si aplico la regla de la palanca, entonces sería, como le decía, M por el segmento LM igual a S por el segmento SL o LS, ¿correcto? Ese sería el primer, en el caso que ya vimos. ¿Qué pasa ahora si hacemos, a ver dónde lo puse el apoyo ahora? Lo puse en el medio, o sea que ahí fíjense está el apoyo, como si fuera un sub y baja, ¿sí? Entonces, si yo tomo como punto de apoyo acá, quiere decir que aquí estoy anulando, acá anulaba la masa del líquido, acá ¿cuál voy a anular? La masa de la mezcla. Entonces lo que me van a quedar es la masa del líquido y la masa del sólido. Entonces, si yo aplico la regla de la palanca en este segmento, voy a decir que L por LM va a ser igual a S por SM. Sería el caso 2, ¿no es cierto? Ahí está. L por LM igual a S por SM o MS. ¿Sí? Es una regla de palanca. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a medir los segmentos. Yo midiendo los segmentos con una regla, que es más fácil, para mí es más fácil, dado que se trabaja con gráficos que están en escala, entonces yo puedo tranquilamente trabajar con los segmentos. Y por último, voy a hacer pivot acá en S, ¿sí? O sea, estoy anulando acá este punto y voy a tener la masa del líquido, de la fase líquida y la fase de la mezcla, ¿sí? Entonces, sería el caso 3, ¿sí? Entonces, si yo aplico acá, va a ser M por MS igual a L por LS, nada más, y ahí está. Serían los tres casos posibles para aplicar la regla de la palanca. Bueno, luego si yo quiero sacar la composición en peso, obviamente supongamos que si yo saco, si obtenemos 30 de líquido y 70 de sólido, obviamente es directo, ¿no es cierto? 30 más 70 suman 100, o sea que yo voy a tener 30 y 70% de cada uno. Pero ¿qué pasa si yo hubiese sacado, tengo una mezcla de 500 kilos y saco 235 de L y el resto, digamos, 265 sería de la fase sólida. Entonces yo quiero sacar el porcentaje. Y bueno, es muy fácil. Es como sacar de la 1, ¿no es cierto?, de la ecuación 1, ¿cómo va a ser? La cantidad, por ejemplo, el porciento en peso va a ser lo que yo haya obtenido de la fase sólida respecto a la mezcla de partida, lo multiplico por 100 y eso me va a dar el porcentaje. ¿Sí? Bueno, o cualquiera de las dos maneras, ya sea aplicando, esa sería de la 1. Entonces, y en términos de segmento también lo puedo poner así, porque recordémonos que era igual a S y M era igual a esto, ¿sí? Bueno, de la misma manera, si quiero saber, en términos de la composición, si quiero poner en términos de la composición, si no usamos segmentos, vamos a poner la diferencia de los valores de cada una de las composiciones de cada una de las fases. Para mí es más sencillo hacerlo con los segmentos. Siempre basta tener con que tengamos una buena regla,
milimetrada, entonces podemos sacar con gran precisión o con considerable exactitud, ¿no es cierto?, o aproximación, la cantidad de cada una de las fases. Bueno, y de la misma manera hacemos para el líquido, ¿sí? El porciento de líquido lo podemos hacer por diferencia, ¿no es cierto? Si, como son dos componentes, si sacamos 30% de una, obvio, el resto va a ser el 70%. Lo puedo sacar por diferencia o haciendo estas relaciones. Tanto en términos de segmento o en términos de la composición de A. O sea, usamos segmentos o usamos datos de la composición que la sacamos de la gráfica. O sea, leemos directamente el valor de cada una de las composiciones. ¿Sí? Y compruebo, ¿no es cierto? ¿Cómo compruebo el valor? Y si el valor que yo saco aplicando en el caso anterior saco W del sólido, o sea, el porcentaje de peso del sólido y el porcentaje por ciento del líquido, la suma de los dos me tiene que dar igual a 1. Esa sería la ecuación de comprobación, ¿sí? Así como cuando yo sacaba que la cantidad en kilogramos de líquido era una cierta cantidad de X, la cantidad de líquido era una masa de tantos kilogramos de líquido, si yo hiciese la suma de la masa y la suma del líquido, me tendría que dar la cantidad en kilogramos de la masa de esa aleación con que yo he partido, de la inicial. Entonces, como habíamos dicho, a presión constante por una mezcla, ¿sí? Tenemos la isopleta, supongamos que tenemos acá, partimos desde acá, que tenemos acá, denotamos con este círculo, decimos que todo tengo líquido, o sea, una mezcla de esta composición, más o menos un poquito más allá del 20%, en este caso, fíjese aquí hemos puesto B crece hacia acá, tengo un poquito más, supongamos 22% de B y voy a tener 78% de A, ¿sí? Entonces es líquido, la masa M. En frío hasta llegar a una temperatura como está acá indicada, todo este gráfico es cualitativo, ya vamos a hacer un gráfico real como ejercitación de problema. Entonces llega en ese, bueno, y acá en este punto, en la fase acá intermedia, fíjense, ahí yo voy a tener dos fases que van a estar en equilibrio. Esto que está acá líquido y estos pequeños cristales que se han ido depositando uno sobre el otro y voy a obtener esos cristales de esa determinada composición. Esto es cualitativo, ¿sí? Y luego continúe el enfriamiento y llego a esta zona que es la fase del sólido y ya voy a tener todo esto sólido. Bueno, entonces líquido por encima de esta curva, por encima de esta curva todo está líquido, ¿sí? Arriba. Y por debajo de esta todo está sólido. Aquí, en cualquier punto de la curva superior, me está indicando que ya ahí va a aparecer el primer cristal de sólido de la aleación. Y acá, en el correspondiente a la parte inferior, ya desaparece la última gota de líquido y todo ya prácticamente está sólido. Entonces, si partimos de una composición del líquido, ¿sí? Supongamos del 22% de B, ahí justamente era 22% de B. Entonces, esa sería la mezcla, sería I sub M, en realidad I sub M, ¿sí? Y L acá. La mezcla tiene esa composición porque vamos enfriando y vamos a composición constante porque no vamos a variar la composición, lo que estamos variando es la temperatura, ¿sí? O sea que vemos acá, acordémoslo cómo era la variancia en este punto. Entonces seguimos enfriando y se va a separar en la fase sólida, ¿sí? La mezcla se separa en la fase sólida y en la fase líquida, ¿sí? Entonces la composición de la sólida va a ser, bajamos hacia acá
y más o menos será un 10%, aparentemente parece que es. Y la de líquido, bueno, aparentemente parece que sería 1, 2, 3, 4, 40%. Ahí está, ¿ves? Tengo un 10% de las fases de B en la fase sólida, por lo tanto va a ser un 90% de A en la fase sólida. Y acá el líquido, ¿sí?, es 40% de B y va a ser 60% de A, ¿sí?, en la fase líquida. Y en este tengo 22 de B y 78 de 78% de A. Entonces ese sería cómo sería un resumen de cuál sería el proceso. Bueno, para otra composición, supongamos, voy a tener, para otra línea cotéctica, supongamos que tenga otra composición, voy a tener esta que baja así y esta otra, ¿sí? En este caso tengo de líquido, tengo un 20%, va a estar en equilibrio con esta que está acá, que es un 60%. Y bueno, puede ser cualquiera de los puntos acá, el punto de mezcla. Devolvo un poquito, ¿sí? Eso es a modo, todo lo que está en azul es a modo de otro ejemplo sería. Entonces, para una mezcla de masa M a presión constante, ¿sí?, tenemos el uso, fijémonos que tenemos todo líquido de esa composición, acá con esta esferita de color verde, ¿sí?, empieza a partir hasta que llega en la fase intermedia, ¿sí?, se separan en sólido y líquido. En este teníamos lo que habíamos visto, así de la fase entre las dos curvas tengo sólido y líquido, y debajo tengo esta fase completamente sólida, ¿sí? Si hacemos pivot en L, ¿sí?, o sea que voy a tener S por SL igual a M por ML. Ahí está, ¿ves? O sea, yo puedo saber aplicar la regla de la palanca ahí, ¿ves? Hacemos pasaje de término, conociendo M, conociendo los segmentos que lo medimos, los vamos a medir con la regla, vamos a saber la cantidad en kilogramos de S que tengo a partir de una mezcla con que se inicia el problema, de una masa dada M de mezcla. Entonces, midiendo los segmentos, sacamos la cantidad en kilogramos de S. De la misma manera, si hacemos pivote en S, ¿sí?, ahora ¿qué vamos a hacer? M por MS igual a L por LS, ¿ves? Ahí está. Como ya encontramos S acá, podemos despejar L acá. Despejamos L, porque ya tenemos cuánto vale M de partida. Los segmentos los determinados a partir del diagrama de fase que está en escala. Medimos ese segmento. Y si hacemos la suma de S más L, nos tendría que dar M. O sea, esa sería la ecuación de comprobación. Sumando S más L me tendría que dar M. Si no me da esa cantidad, ¿no es cierto?, significa que algo hemos medido mal. Porque lo único que hacemos es medir con la regla nada más y aplicar la regla de la palanca, ¿sí? Por supuesto, tiene una cierta, digamos, tolerancia, ¿no es cierto?, si hay una pequeña diferencia entre la suma de L y S, bueno, está bien. Pero si me da cantidades muy diferentes a M, la suma de L y S, bueno, entonces debo investigar porque seguramente se ha cometido algún error. Entonces, la proporción de la regla ¿cuál es la proporción? Y bueno, ya como dijimos hace rato, ¿sí? La masa M será el 100%, la S será X%. Y lo mismo para el líquido. Si tanto de M es el 100, tanto de L que hemos obtenido será X. O sea, es muy fácil, ¿cierto? Una regla de 3. Entonces, durante la solidificación podemos determinar para cada temperatura las cantidades de líquido y sólido presentes para una determinada composición química. ¿Qué quiere decir? Que el punto M puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá y puede estar acá. Acá ya directamente, para esa composición, ya tengo toda la fase M, ya es sólida,
O sea que ya no tengo líquido. ¿Está claro? No se puede, no puedo tener otro valor. O sea, toda la fase toda la mezcla, digamos, es sólida, y la composición de ese sólido va a ser esta que está acá, desde acá hasta acá, ¿sí? Y la composición, digamos, de A y por diferencia la de B. Bueno, y acá en esta transparencia vamos a, digamos, a decir en forma cualitativa cómo se van formando los granos a medida que ocurre el enfriamiento, ¿sí? Proceso es un proceso por difusión, ¿sí? O sea, se va formando un cristal, ¿no es cierto? Se va haciendo una nucleación, y a partir de ese núcleo, ¿no es cierto?, se van formando los granos. Sobre ese grano tiene una determinada composición, y sobre él se van a depositar más cantidades de determinado componente sobre este. Entonces, si la difusión es pobre, vamos a tener, por ejemplo, este grano que tiene una determinada composición, fijémonos, tiene un distinto color respecto a este otro, y así sucesivamente. Eso si la difusión es pobre, ¿sí? Tenemos esto es a modo cualitativo, ¿sí? Tenía el grano P. En cambio, si tenemos una buena difusión, todos los granos van a ser los granos sucesivos, las sucesivas capas que se vayan depositando, que se vayan formando, ¿sí?, van a ser de la composición del grano original, o sea, del grado M en este caso, ¿sí? Entonces la difusión es buena, lo permite. Todo el sólido tendrá la composición coincidente con la composición química original del grado M, que sería el primero, digamos, ¿eh? Todo sería parejo el color. Acá observamos, queremos denotar con la diferencia de color que las composiciones son distintas. Y en este caso, todo el núcleo, fíjense que se ha ido nucleando, se han ido formando capas, ¿sí? Hagan de cuenta, sea forma de una cebolla, o sea, las hojas llamadas la cebolla se llaman catáfilas, son como las catáfilas de la cebolla que se van agrupando una a una encima de la otra y tienen la misma concentración, ¿sí? Bueno, entonces ahí cómo es el proceso. Entonces el proceso es así, se van formando tanto del sólido, fijémonos a medida que vamos avanzando, ¿sí? La composición del sólido, digamos, va avanzando hacia la derecha, ¿sí? Y el líquido, y se va empobreciendo, ¿sí? El líquido, ahí está. Entonces voy a tener las distintas capas o concentraciones de cada uno de estos grados, de esos granos, C1, C2, C3, C4, C5, etc. ¿Sí? Entonces, si hacemos, o sea, la primera región solidificada, pongamos que sea C1, ¿eh? Luego se deposita otra de composición C2, fijémonos que es más o menos del mismo color, estamos teniendo una buena difusión, seguimos así con la misma, más o menos tenemos una buena difusión, ¿eh? Entonces, la concentración es algo, un enfriamiento lento, ¿sí? Y hay una buena difusión. Bueno, la velocidad con que se van depositando los granos es otra cuestión que no corresponde a este curso, ¿no es cierto?, para hacer el tratamiento de cómo sería la velocidad, pero esto no nos corresponde, solamente sería el curso más avanzado. Entonces sería el borde del grano de una región ya solidificada, ¿sí? Por debajo de eso, que todo se ha ido formando en forma pareja y de tal manera que obtengo ese grano, una composición homogénea. Con enfriamiento lento, entonces fijémonos, vamos acá, denotamos con las esferitas verdes y rojas, ¿sí? Dice, a medida que la temperatura disminuye, en los núcleos se van formando átomos de A, se difunden hacia el exterior, ¿sí? O sea, los rojos serían los de A, y los de B hacia el interior. Entonces, dando lugar a una composición uniforme,
¿sí? Hay algo uniforme, ¿eh? Fijémonos que tenemos dos para acá, ¿sí? Una con esta con esta, ¿sí? Y así dos van para acá y esta viene para acá, ¿será? Entonces ahí van al encuentro, la composición va a ser uniforme, ¿sí? Con el enfriamiento lento. Si el enfriamiento es bastante rápido, fíjense lo que tenemos, ¿eh? No hay una composición uniforme, ¿eh? No hay una buena difusión, ¿sí? Acá los rojos, los átomos de A, se difunden hacia el exterior, o sea, son los rojos. O sea que tenemos, fíjese que el rojo tenemos en el centro, fíjese que están en el centro, y al verde sería lo de B. Entonces, lo más aceptable sería que tenga una conformación uniforme de todo esto, ¿sí? Entonces, no hay tiempo, en este caso, al ser un enfriamiento rápido, para que los átomos se difundan. El núcleo de los granos entonces va a ser el núcleo, o sea, el centro, ¿sí?, de los granos será rico en átomos de A, o sea, el rojo, ¿se acuerda? Y la periferia en átomos de B. Entonces, el objeto de tener una aleación es de que esa aleación reúna las mejores propiedades de los componentes de la aleación al estado puro, ¿sí? Ya sea que aumente en alguna propiedad mecánica, eléctrica, etcétera, ¿sí? Como la difusión es deficiente, bueno, hacemos un poquito más de detalle, a cada temperatura van a precipitar cristales correspondientes a una composición teórica, pero los formados con anterioridad no modificarán su concentración y no darán los valores teóricos requeridos, ¿sí? No van a dar, así como mostrábamos en la gráfica. Los granos así formados van a tener un gradiente de concentración, va a haber un gran gradiente. Eso significa que va a haber una gran diferencia de concentración entre los granos. Y en su centro, como decía, será más rico en la composición de mayor punto en el compuesto de mayor punto de solidificación. Entonces no basta a veces que el enfriamiento lento a partir del líquido, sino que se necesita un calentamiento con enfriamiento lento dentro del horno. Eso puede ser otro caso, ¿sí? Son las distintas posibilidades. Las estructuras y propiedades mecánicas de las soluciones sólidas que vamos a obtener son granos poligonales, ¿sí?, equiaxiales, ¿sí?, semejantes a los metales puros, ¿sí? O sea que mejoramos las propiedades de los metales puros, que pueden tener características como la ductibilidad, que sean fácilmente de trabajar, de ser forjables, de trabajarlo en cuanto a para lo que sean necesario haberlos creado, esa aleación. La plasticidad también disminuye a medida que se acerca al centro del diagrama, ¿sí?, del diagrama del esquema del grano, y aumenta la resistencia mecánica. Si disminuye la plasticidad, va a aumentar la resistencia mecánica, ¿eh? Y cuando los granos son chicos, ¿sí?, gran resistencia, grandes disminuyen la resistencia, ¿sí? ¿Sí? Son los grandes. Bueno, acá tenemos una microfotografía, cómo sería cómo tenemos, digamos, una vista del microscópico de cómo serían los granos, ¿eh? Entonces tenemos ahí, son zonas que no tienen la misma concentración. Ustedes observan los demás y alrededor hay esto, ¿sí? Bueno, lo ideal hubiera sido que sea todo parejito, o sea, con la misma composición, para tener una aleación de buena calidad. Por ejemplo, en el sistema de ustedes van a tener como tarea ahora, a partir de estos datos que se han obtenido de la curva de enfriamiento entre el germanio y el silicio, hemos tenido estos datos, ¿sí? La composición, el peso del silicio, ¿sí?, tanto de la fase sólida como líquido a las distintas temperaturas, o sea, 0, 10, cada 10 grados, ¿sí?, tiene un valor de temperatura. Entonces ustedes van a tener como tarea graficarlo. Eso lo tienen que hacer todo, porque esta gráfica les va a servir, porque en el examen
nos vamos a basar en esa gráfica. Y el que no lo tiene hecho a ese gráfico no va a poder hacer el problema que se le dé. O sea que ustedes, ¿cómo va a ser el gráfico? Yo les voy a mostrar cómo va a ser, pero ustedes lo tienen que hacer en un papel milimetrado, bien hecho, tranquilo, prolijo. Si quieren tener una copia o dos copias, mejor trabajen sobre una copia, así no arruinan el original. Entonces van a obtener una gráfica de este tipo. Ahí están todos los puntos, fijémonos, tal como vinimos haciendo, fíjese, el líquido y el sólido, el líquido y el sólido, el líquido y sólido para determinadas composiciones a determinadas temperaturas. Entonces ustedes van a obtener esa serie de puntos, ¿sí? Y después luego la van a unir con un curvilíneo lo más exacto posible, ¿sí? Y ahí tienen la fase. Entonces este diagrama, que ustedes ahora lo tienen en la pantalla, lo van a tener en el video, no lo van a poder tener en papel. Entonces con estos datos ustedes, la tarea, como dice ahí, es para que ustedes resuelvan. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver solubilidades total al estado líquido e insolubilidad al estado sólido. De la misma manera se hace el análisis térmico, ¿sí? Para ese tipo de aleación, el perfil, ¿no es cierto?, del gráfico temperatura-composición va a ser el siguiente. Si el análisis térmico, por ejemplo, de dos componentes, en este caso de bismuto y cadmio, las diferentes concentraciones van a distintas temperaturas nos van a dar el siguiente perfil. Entonces vamos a comenzar supongamos, acordémonos que comenzamos con el componente puro. Si tenemos una determinada cantidad de cadmio, que sería el 100% de composición, tenemos el estado líquido y la empezamos a enfriar y vamos a determinar cuál va a ser la temperatura que empiece a solidificar, ¿sí? Entonces y al mismo tiempo vamos a hacer la curva de enfriamiento. O sea, tenemos tiempo en función de composición. Fíjense, acá tenemos una composición del 20% de bismuto, por lo tanto el 80% va a ser de cadmio. Entonces la gráfica correspondiente viene descendiendo, ¿sí?, hasta que ya se empieza a formar la fase, se empieza a separar, ¿sí? Y acá después viene la otra, hay una pequeña sobreenfriamiento y vuelve otra vez, ¿sí? Sirve para un 20%. Después avanzamos para un 30% de bismuto. Tengo estos son puntos de inflexión, ¿sí?, donde cambia la pendiente de la gráfica. Y así sucesivamente, de 40% de bismuto, tenemos este punto. Fijémonos que acá tenemos una meseta, acá, en este punto. Toda la característica esta es de una meseta. Acá se va poniendo un punto de inflexión, acá va a haber otro punto de inflexión, ahí va a haber otro punto de inflexión, ¿sí? Y llega un punto, por ejemplo en ¿sí?, que ya no tenemos un punto de inflexión, ¿no es cierto? Solamente empieza acá una meseta, ¿sí?, y acá ya vuelve a bajar. Entonces acá decíamos, ¿ves?, disminuye. Entonces el diagrama será una meseta a medida que aumentamos el porcentaje de bismuto, ¿sí?, disminuyendo la temperatura de la muestra. O sea que vamos disminuyendo. Entonces la aleación va a tener hablábamos de un 60, de un 40, etcétera, etcétera, según la gráfica que tengamos acá. Y a la temperatura de 140 grados, ahí se detiene la temperatura, se mantiene constante, que se produce toda la transformación. A ese punto le vamos a llamar eutéctico, que esta sería la composición del eutéctico, ¿sí? Luego continúa aumentando la de bismuto, va aumentando la composición del bismuto, que también tendremos una meseta para el bismuto puro. Entonces sería así. Ahora, si yo grafico temperatura, o sea, yo voy a usar lo voy a usar doblemente ahí al eje de la ordenada, tanto para tener el tiempo y para tener la temperatura. Entonces, si yo voy graficando, fíjese, en este punto, acá hay un punto, acá iría otro punto, y acá, si tuviera tenido la posibilidad de poner otra curva, tendría por acá más o menos, y tendría el mismo perfil que esta que están acá a la izquierda, hasta que lleguen a este punto. En ese punto se mantiene constante y a partir de vuelve a subir.
Entonces acá sería así, y vuelve una mesetita acá, vuelve así, y acá así sucesivamente. Entonces se obtiene esta línea de puntos. Son infinitos puntos, esos puntos que están acá, infinitos puntos, pero no vamos a hacer todas las composiciones posibles. Basta con que hagamos, por ejemplo, en este caso hicimos 1, 2, 3, 4, 5 curvas. Podríamos haber hecho 2 más o 3 más para que sea más fácil el trazado de la gráfica, ¿sí? O sea que acá tenemos las temperaturas extremas, ¿sí? Límite, que una es 325 y la otra es 273. Ese sería, en este punto tengo cadmio puro, ¿sí? Cadmio puro sería la temperatura de fusión del cadmio 325 y acá del aluminio 270, del bimuto, perdón, 273. ¿Eh? Y este punto de la meseta es de 140 grados, que es el punto de composición constante. Es un punto invariante en cuanto a la aplicación de la regla de fase. La regla de la variancia va a ser 0, es un punto fijo de composición constante y temperatura constante. Eso se llama el nombre de... se recibe el nombre de eutéctico, deriva del griego y significa de fácil fusión. Esa sería la descripción. O sea, en una gráfica hicimos las dos curvas. Las curvas de enfriamiento, las que están acá en color, rojo y verde, que sería para el eutéctico, y la línea que está con línea de puntos negros, ¿sí? Que me va a dar la gráfica del diagrama de fase de ese sistema bimuto-cadmio. Si seguimos, entonces la denominación del punto eutéctico, que le llamamos AB o E, como ustedes le quieran llamar, bueno, yo acá en el diagrama le he puesto AB, sería esta, proviene, como decíamos, del griego, significa de fácil fusión. Solidifica una temperatura constante y más baja que lo de los componentes puros. Fíjense que acá el componente del bimuto es 263, 325, acá sí es siempre componente. Esa sería la gráfica característica. Esa es la composición del eutéctico y la temperatura del eutéctico. ¿Sí? Yo más adelante también les voy a proporcionar en el espacio del aula virtual distintos gráficos en escala que ustedes lo deberán imprimir para tenerlo en papel al momento de resolver los problemas. Entonces, sería esa la gráfica. Aquellas aleaciones que sean por debajo, o sea, por la derecha, hacia la izquierda, ¿no es cierto? Serían las aleaciones hipoeutécticas, o sea, menores que el eutéctico. Y las que estén hacia la derecha, ¿sí? Serían las composiciones hipereutécticas. De la misma manera, durante el tiempo de solidificación se puede medir el tiempo en que la temperatura permanece constante. ¿Sí? Entonces podemos hacer así, el tiempo también en función de la composición. ¿Qué observamos? Que va disminuyendo el tiempo, ¿sí? A medida que es máximo para la aleación, digamos, la aleación eutéctica, o sea que de acá empezamos a contar el tiempo, ¿no es cierto? Entonces aquí es máximo para la eutéctica, ¿sí? Y disminuye a medida que se acercamos a los extremos. O sea, acá va disminuyendo. O sea, hagamos de cuenta que esas líneas verticales de color verde me está indicando la magnitud del tiempo. O sea, acá para el máximo, para la aleación eutéctica, entonces va disminuyendo para acá. Hacia, en este caso, son los componentes puros. Sería una interpretación de cómo varía el tiempo. Bueno, en esto tenemos que recordar el análisis de la curva de enfriamiento de este sistema, de los sistemas binarios. Debemos recordar la ley de Raoult, que en este caso nosotros la veíamos en química, la veíamos tratando cuando tenemos dos mezclas líquidas, ¿sí? Que son solubles. Bueno, acá vamos a ver metales que son solubles, ¿sí?
Entonces la temperatura de solidificación de un líquido disminuye con el agregado de una sustancia soluble en estado líquido e insoluble en estado sólido. ¿Sí? Entonces la disminución de la temperatura de solidificación es proporcional a la cantidad de moléculas disueltas. Por ejemplo, la temperatura del cadmio, como vimos, es de 325, la del bismuto es 273. Por lo tanto, cualquier aleación comenzará a solidificar a una temperatura menor que la del solvente, ¿sí? Cualquiera sea digamos, el que tenga mayor proporción es el solvente. Técnicamente no existe ningún, o prácticamente, ¿no es cierto?, no existe ningún par de metales que sean totalmente insolubles, ¿sí? Uno en otro. Sin embargo, en algunos casos la solubilidad es tan limitada que prácticamente que pueden considerarse como insolubles. Entonces acá tenemos el sistema bismuto-cadmio. ¿Cómo sería la gráfica? Tenemos la temperatura en el eje de la I, es en la ordenada, en grados centígrados, y en la abscisa el porcentaje en peso del bismuto. El bismuto crece hacia la derecha y el cadmio crece hacia la izquierda. El punto del eutético sería un 60% de bismuto y 40% de cadmio, ¿sí? Y la temperatura del eutético sería casi llegando a los 150 grados. La temperatura acá del bismuto es 271. Fíjense, bueno, acá está con 3 cifras decimales. No voy a pretender que ustedes me saquen del gráfico, me saquen con 3 cifras decimales. Yo me conformo con que sea un redondeo en el problema. Va a estar bien. Y acá tenemos 321,108 grados centígrados. Acá tenemos líquido, ¿sí?, de ambos componentes. Y acá tenemos el líquido y el componente, en este caso, del cadmio, rico en cadmio, ¿sí? Y acá tenemos el líquido y bismuto, ¿sí? Y en este campo, en esta zona del rectángulo, tenemos campos de dos fases, o sea, dos sólidos de cadmio. Este es sólido, todo esto es sólido. Tengo cadmio y tengo bismuto. Y en este punto, dijimos que es un punto de variancia cero, así invariante, o sea, son 3 fases líquido, las 2 fases son cadmio y líquido, cadmio y bismuto. Entonces la variancia va a ser 0. Es un punto fijo. Ese sería de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos aplicar la regla de la palanca en cada una de estas regiones, ¿sí? Acá, incluso acá también. Si tomamos, por ejemplo, una aleación ahora del 20% de A, o sea, de A, de ¿a qué le vamos a decir? A ver, la aleación A le vamos a llamar al bismuto, ¿no es cierto? A, para acá, de acuerdo, el bismuto dice que voy a tener un 20%, o sea, voy a estar, la gráfica voy a estar sobre isopleta. Yo puedo estar, supongamos, a 350, o menos, o más tal vez, ¿sí? Voy a partir de acá, justo 350, parto de una mezcla, ¿no es cierto?, del 20% de cadmio, ¿sí? Ahí está. Comienzan a solidificar, entonces acá los cristales de cadmio puro, ahí, pero voy a tener una mezcla de cadmio puro más un líquido de bismuto y cadmio, ¿sí? Entonces ahí empiezo a solidificar. El líquido pierde, ¿sí?, a medida que avanzo hacia la derecha, ¿sí?, a medida que avanzo hacia la derecha, dice el líquido pierde cadmio y aumenta el porcentaje de bismuto, y es lógico. Si venimos acá, el bismuto va aumentando y el cadmio disminuye, de acuerdo a la ley de Raoult, como dijimos recién. Baja la temperatura de solidificación. A medida que se sigue bajando la temperatura, va a precipitar el cadmio puro, aumentando los cristales, van a aumentar en cantidad y en tamaño. Entonces la composición toma los valores de la proyección sobre la abscisa, o sea, de acá va a ir tomando cada uno de estos así, cada uno proyectando sobre la abscisa, hasta que llegue a 140, que es la temperatura donde aparece el eutético. Estamos en presencia entonces de cadmio en el seno del líquido, que tiene 40%
de cadmio y 60% de bismuto, sea el punto eutéctico. Ese sería el análisis, digamos, para un punto a la izquierda del eutéctico. ¿Cómo sería así en forma cualitativa la forma que tiene esa aleación? Tengo cristales de cadmio, ¿sí? Ahí, y tengo el eutéctico, ¿sí? Es lo que decíamos acá. O sea, estaba en presencia de cristales de cadmio en el seno de un líquido que tiene cadmio y bismuto. ¿Qué sería el eutéctico? De la misma manera, si tomamos una aleación que tiene 40% de cadmio y 60% de bismuto, si estoy acá, voy a estar justo en el eutéctico. Y en el eutéctico la composición, y la enfriamos lentamente, la enfriamos hasta que lleguemos a la temperatura de más o menos 140 grados, dice. En este momento coprecipitan los cristales puros de cadmio y bismuto. Esta es la aleación de menor punto de solidificación. La reacción es la reacción eutéctica. Entonces, ¿qué decimos? Si el líquido a la temperatura eutéctica enfriando, tenemos sólido A y sólido B, o sea, bismuto y cadmio. Decimos el nombre genérico A y B puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, en el otro caso ahora tenemos a la derecha, en un punto D, ¿sí? Ya va a ser más rico en bismuto, en este caso la mezcla. Entonces, en la reacción de 20% de cadmio y 80% de bismuto, el punto D, el enfriamiento empieza a precipitar bismuto. Ahí, primero. Y el líquido se enriquece en cadmio. ¿Sí? Claro, al precipitar bismuto sólido, obviamente ese bismuto ya no va a estar como líquido, sino va a estar como sólido. Por lo tanto, va a ir aumentando la riqueza, o se va a ir enriqueciendo el líquido en cadmio, hasta llegar a la composición del 40%. ¿Sí? En este punto, ¿qué pasa? Ya a los 140 ya van a coprecipitar tanto cristales de cadmio como la de bismuto. Entonces, fíjense acá, algo parecido al anterior, en lugar de que tenemos cadmio antes, ahora tenemos bismuto rodeado de eutéctico. Y esa sería la gráfica o la vista, ¿no es cierto?, de los cristales. Entonces, la precipitación del eutéctico no es instantánea, su duración es proporcional a la cantidad de líquido a solidificarse durante su solidificación a temperatura constante. Bueno, entonces lo que deben saber de estos gráficos es identificar cada uno de los puntos extremos, qué significa este punto, qué significa este otro punto, el punto acá que ya sabemos que es el del eutéctico, cuál es la composición del eutéctico, etcétera, etcétera. El análisis de la fase en esta región, en esta otra región, en esta otra región, en esta región, en este punto, ¿sí? El análisis, aplicar la regla de la fase en cada uno de ellos. Sobre eso va a versar o se va a basar la resolución de los problemas. Bueno, y acá sería un resumen, como sería la gráfica, o sea que en este punto tengo el líquido de los dos componentes, la fase líquida A y B. Por debajo de la curva roja tengo líquido de A y B más el sólido A, o sea el componente A. Y de este lado, análogamente, voy a tener el líquido A y B más el sólido B. Y en esta línea, por debajo del eutéctico, o sea, por la temperatura del eutéctico, tengo sólido de A y sólido de B. ¿Sí? Sólido A más el eutéctico. Sólido A más el eutéctico y sólido B más el eutéctico. Y acá tengo el eutéctico. ¿Correcto? Entonces, esa es lo que ustedes tienen que tener perfectamente claro para la resolución de los problemas. Y este punto que tengo acá, bueno, es una forma de
digamos, mostrar cualquier tipo, la composición de una aleación dada cualquiera. Entonces, la regla de la palanca, o sea, en este tipo de aleaciones, también sigue siendo válida la regla de la palanca o de los segmentos inversos. Porque se dice segmento inverso porque se multiplica porque... Ya vamos a ver por qué se dice de los segmentos inversos. Entonces supongamos esto que tenemos acá, esa gráfica, ¿sí? La fase del líquido, el sólido por abajo, se ha ido un poquito por arriba el cuadrito este. Acá tenemos el líquido más A, en este punto, y acá tenemos el líquido más B, ¿sí? Líquido más el sólido B, el líquido más el sólido A. Entonces, si nosotros partimos de una mezcla M, ¿sí? Dibujamos la línea cotéctica, o sea, temperatura constante, vamos a determinar esos dos puntos. Uno va a estar sobre la ordenada y el otro va a estar sobre esta curva de equilibrio. S sería porque está del sólido, ¿no es cierto? Sería el componente B que solidifica 273 y este el componente A que solidifica 325. Entonces tengo los dos puntos, las dos mezclas de líquido y de sólido que se separan en equilibrio. Entonces yo puedo aplicar la regla de la fase. Entonces la composición del líquido será S, la composición de la mezcla será esta otra que está en azul. A la del líquido, que es la fase liviana, le llamo I sub B, a esta le llamo X sub M, y esta, como es sólido, le llamo X sub B. Vamos a hacer pivote en M y aplicamos la regla de la palanca en M. Entonces hacemos el balance de masa. El balance de masa va a ser igual a M igual a L más S, ¿sí? Balance de parcial de masa para B, por ejemplo, para el componente B. Entonces, M por XM, pero digamos, en B, por la composición de la mezcla, L por IB y S por XB, ¿sí? Recordemos, como estamos acá, XB, este es el 100%, entonces directamente XB igual a 1. Entonces esto es igual a 1. Y me queda reemplazando, si reemplazamos esto acá, digamos el M reemplazando por su igual de la primera ecuación, igual a L más S, ¿sí? Reemplazamos acá, reordenamos esta ecuación, ¿sí? Reordenamos esta ecuación en función de los segmentos, ¿sí? Aplican la regla de la palanca, o bien aplicando así, que sería lo más fácil, aplicar la regla de la palanca. Si yo aplico acá, va a ser L por LM. L por LM. ¿Igual a qué? A S por SM. S por SM. Que no son nada más y nada menos. LM sería este segmento. LM, o sea, LM. LM sería XM menos IB. Ahí está. XM menos IB. Y el segmento SM, este, va a ser XB menos XM. ¿Sí? Pero acordémonos que XB igual a 1. Entonces sería 1 menos XM. XB igual a 1. ¿Y por qué se dice inverso? Porque justamente, si yo hago un pasaje de términos, ¿sí? Me va a quedar, si pongo L, va a quedar L sobre S igual a SM sobre L. O sea, por eso son segmentos inversos, se le llama. Pero es una forma que lo quiere decir, lo dice. Pero yo prefiero hacer referencia únicamente a la regla de la palanca. Siempre que ustedes tengan un diagrama de este tipo, pueden aplicar esto. No, yo no voy a permitir que me sepan fórmulas de memoria. Ustedes, a partir del diagrama, ustedes me van a dibujar en el diagrama las características de la mezcla, van a separar, van a trazar con la regla en la fase que se separa, tanto el líquido como el sólido, y a partir de allí ustedes van a resolver el problema. Yo no quiero aplicación de ecuaciones que en los libros figuran y a ustedes se la aprenden de memoria, porque cuando se cambia eso ustedes ya no saben cómo hacerlo. En cambio, la regla de la palanca es algo muy sencillo, que incluso como ustedes son estudiantes de ingeniería mecánica, ustedes ya en estabilidad o estática, y en física incluso ya han visto lo que es el modelo de la palanca, ¿sí?
Acá tenemos para otro sistema, en este caso tenemos sal, hielo y sal, es un sistema característico, cloruro de sodio y agua, ¿sí? Esto es simplemente para mostrarle cómo sería otro diagrama que son del mismo tipo, ¿sí? Hielo más líquido salado, que sería, bueno, ya está acá en español, ¿sí? La gráfica, la referencia, ¿sí? Acá tenemos el caso de bismut, plata y silicio, como sería la gráfica correspondiente, una gráfica muy linda para hacer diagrama porque es muy amplia, son amplios los cuadros, entonces se lo puede. Yo también después le voy a dar esta gráfica para que ustedes la impriman y la tengan disponible al momento de resolver los problemas, porque yo le puedo dar cualquier diagrama de resolver problemas que se refiere a los diagramas que se le da en clase. Acá tenemos para el arsénico, no, también el mismo, es plata y oro, sí, el mismo. Fíjense que acá los datos están dando por ciento de atómico, de oro, ¿sí? O sea, no está dado en pesos, también se pueden hacer. ¿Por qué? Porque todas estas gráficas están en escala. Fíjense que está en escala. Ustedes lo único que tienen que hacer es bajar, utilizar los elementos de geometría, una regla, una escuadra, y bajar y hacer las mediciones y aplicar la regla correspondiente. Bueno, con esto terminamos el tema de regla de la fase. Espero que hayan entendido. En cualquier momento vamos a programar una reunión para consulta. Mientras me voy escapando de la grabación, ¿sí? Me despido de ustedes hasta la próxima clase. Muchas gracias por la atención y hasta cualquier momento.